Señora, he encontrado algo. Aquellas 3 palabras me recorrieron la espalda como un hilo de hielo. Eran casi las 20 horas cuando sonó el teléfono, y al otro lado escuché la voz entrecortada de Álvaro, el fotógrafo que había cubierto la boda de mi hijo hacía apenas medio año. ¿Encontrado qué cosa?, pregunté, pensando que se trataba de alguna fotografía duplicada, una imagen oscura o un simple fallo de edición, pero había una tensión en su tono que no supe ubicar. Prefiero mostrárselo en persona. Pase mañana por mi estudio, por favor. Y no le diga nada a su hijo todavía. Colgué con un peso en el pecho que me dejó inmóvil un buen rato en la mecedora del salón. Algo en su manera de hablar me hizo comprender que aquello iba más allá de un recuerdo mal capturado. Mi nombre es María Beltrán. Tengo 67 años y vivo en un pequeño piso del centro histórico de Logroño, donde el tiempo parece avanzar más despacio que en cualquier otra parte. Si alguien me hubiese dicho que 6 meses después del enlace de mi hijo, Javier, estaría al borde de descubrir un secreto capaz de resquebrajar a toda mi familia, habría pensado que exageraba. Pero esa llamada fue el inicio de algo mucho mayor de lo que yo era capaz de imaginar. Aquella noche apenas probé el colchón. Me acosté temprano, pero el sueño nunca llegó. Las manecillas marcaron las 3 de la madrugada mientras yo seguía tumbada, con los ojos fijos en el techo, repasando cada detalle del día de la boda. Recordé el vestido marfil de Nerea, su sonrisa impecable mientras avanzaba por el pasillo del jardín, y el brillo emocionado de Javier cuando la vio aparecer. Recordé también mis propias lágrimas, porque pensé sinceramente que él había encontrado a una mujer buena. Nerea siempre había parecido amable, educada y cercana, aunque su mundo distaba del mío. Procedía de una familia de renombre en Bilbao, propietarios de varios negocios hoteleros, acostumbrada a cenas formales, viajes constantes y un estilo de vida que jamás había tenido nada que ver con el nuestro. Yo no tenía ese tipo de elegancia ni apellidos importantes. Solo mis manos cansadas después de toda una vida de trabajo y el orgullo de haber sacado adelante a mi hijo yo sola. Pero aquel día nada de eso importó. Javier irradiaba felicidad y eso para mí era suficiente. La mañana amaneció gris, con ese olor a tierra húmeda que deja la lluvia nocturna. Caminé hasta la parada y tomé el autobús hacia el estudio de Álvaro, un local modesto en una calle tranquila del casco antiguo. Las paredes estaban llenas de retratos luminosos de parejas sonrientes. Él me recibió con una palidez que no le había visto nunca. «Gracias por venir, doña María. Siéntese, por favor». Su nerviosismo me inquietó. Aquel hombre que en la boda no paraba de ir de un lado a otro capturando momentos, siempre riendo, ahora parecía agotado, casi envejecido. «¿Qué ocurre, Álvaro?». Me dejó preocupada con lo que dijo anoche. Tragó saliva antes de responder. «Lo sé, y lamento decírselo así, pero mientras editaba el vídeo encontré algo que no debería estar ahí». Sacó una memoria USB del cajón, la conectó al ordenador y pulsó reproducir. En la pantalla aparecieron las imágenes del banquete, risas, brindis, invitados bailando sin preocupación alguna. Y entonces la imagen cambió, hasta que detuvo el vídeo y murmuró casi sin aliento: «Mire esto, por favor». Amplié la imagen y sentí cómo el aire se me escapaba del pecho. En un rincón del salón del banquete, justo detrás de una columna decorada con hortensias blancas, se veía con absoluta claridad a Nerea, inclinándose hacia un hombre que no era mi hijo. No era un saludo, ni un gesto ambiguo. Era un beso seguro, decidido, íntimo, el tipo de gesto que solo existe entre 2 personas que ya se conocen demasiado bien. Tragué saliva con dificultad. «¿Estás seguro de lo que estamos viendo?», susurré. Álvaro asintió con gravedad. «Lo grabamos desde 3 cámaras distintas. Esta secuencia no llegó a la edición final, pero quedó en el material original. No he borrado nada, doña María.
Preferí enseñárselo antes de seguir trabajando. Sentí cómo mis manos empezaban a temblar. ¿Quién es él?, pregunté, intentando mantener la voz firme. No lo sé aún, respondió, pero por la forma en que se miran, parece que se conocen desde mucho antes. Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. No había duda. Aquello no había sido un impulso ni un error del momento. Era algo preparado, algo escondido, algo que llevaba viva demasiado tiempo. El silencio que siguió fue insoportable. No sabía si llorar, gritar o reírme con amargura. 6 meses antes yo creía que aquella boda era el inicio de una vida plena para mi hijo. Ahora entendía que quizá había sido el comienzo de una mentira cuidadosamente envuelta en flores, música y sonrisas. Gracias, Álvaro, dije, mientras me levantaba despacio, aún con la mirada clavada en la pantalla. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó él con un hilo de voz. Lo que haría cualquier madre cuando le rompen el corazón a su hijo, descubrir toda la verdad. Salí del estudio con el USB apretado entre los dedos. El cielo de Logroño estaba cubierto de nubes oscuras y el aire anunciaba lluvia. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo tristeza, era determinación, porque si algo había aprendido en mis 67 años, es que las mentiras, por muy bien disfrazadas que estén, siempre dejan un rastro, y yo estaba lista para seguirlo. Caminé varios minutos sin un rumbo claro, la memoria USB guardada en mi bolso como si fuera una bomba a punto de estallar. Las palabras de Álvaro resonaban sin descanso en mi cabeza. Su hijo necesita saber con quién se casó. Pero, ¿cómo decirle a Javier que la mujer que adora lo traicionó el mismo día de su boda? Respiré hondo y decidí volver a casa. Mi pequeño piso del centro histórico, con sus muebles antiguos y fotografías familiares colgadas en las paredes, siempre había sido un refugio. Aquel día, en cambio, cada retrato parecía observarme esperando una respuesta de mi parte. Me preparé un café y me senté frente a mi viejo escritorio de roble. Encendí el ordenador, inserté la memoria y volví a mirar las imágenes. El beso, las miradas, la mano de Nerea acariciando el rostro de aquel hombre. No había error ni malentendido posible. Y entonces, como un relámpago, recordé un detalle. Durante la boda, Nerea insistió en contratar a un coordinador del evento que nadie de la familia conocía. Un tal Óscar Linares. Era un hombre alto, vestido con un traje gris que le quedaba demasiado bien y que se movía entre los invitados con una familiaridad que, en su momento, atribuía su papel como coordinador del evento. Entonces no le di importancia, pero ahora cada gesto suyo adquiría un significado distinto. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí las redes sociales de Nerea, buscando cualquier pista que me ayudara yo a ordenar el caos que llevaba dentro. Fotos impecables, viajes de fin de semana, cenas en restaurantes de moda en Bilbao y Madrid, escapadas a la costa, nada fuera de lugar, todo calculado, todo perfecto. Hasta que encontré una publicación antigua, de meses antes de la boda, donde agradecía al mejor equipo de planificación. Gracias, Linares Eventos, por hacer mi sueño posible. Hice clic en el perfil de la empresa, y allí estaba él, el mismo hombre del vídeo, el tal Óscar Linares. Sentí un vuelco en el estómago, así que el otro hombre no solo estaba implicado, era el coordinador de su propia boda. Una ironía cruel, vestida de elegancia y flores blancas. Apagué la pantalla y me quedé quieta, con las manos apoyadas sobre el escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Si hablaba con Javier, corría el riesgo de destrozarle la vida. Si callaba, sentía que traicionaba la memoria de Tomás, mi difunto marido, que murió creyendo que su hijo había encontrado una mujer que lo valoraría para siempre. La culpa se mezclaba con una rabia que me quemaba por dentro, como brasas bajo la piel. Esa noche tampoco dormí. Volví a ver el vídeo una y otra vez, deteniéndome en cada gesto,
en cada mirada, buscando una explicación, una razón, algo que justificara lo injustificable. Y entonces, en el minuto 32, detrás de una cortina blanca que apenas se movía con la brisa del jardín, vi algo que me paralizó. Nerea entregaba a Óscar una pequeña caja dorada. Él la guardaba rápidamente en el bolsillo interior de su chaqueta, con una sonrisa nerviosa. La caja tenía el tamaño de un estuche de anillo. Me levanté de golpe, sintiendo que el suelo se movía. Recordé perfectamente cuando días antes de la boda, Javier me había enseñado las alianzas. Las mandé a hacer especialmente, mamá, me dijo muy orgulloso. Un par de anillos de oro blanco con las iniciales grabadas por dentro, J&N, 2024. Entonces, ¿por qué ella entregaba otra caja a otro hombre? El reloj de pared marcó las 3 de la madrugada. Encendí una vela, mi vieja costumbre para ordenar las ideas, y abrí mi cuaderno de notas. Empecé a escribir cada detalle que recordaba. Invitados, horarios, movimientos, frases sueltas. Fue entonces cuando una inquietud mayor me atravesó. La familia de Nerea, los Urrutia, habían pagado toda la boda en efectivo. Javier me lo contó como si fuera un gesto de generosidad. Pero ahora sonaban a otra cosa. ¿Qué compraban realmente? ¿Una boda o un silencio? A la mañana siguiente decidí que ya no podía seguir dándole vueltas sola. Caminé hasta el taller donde Javier trabajaba desde joven. Cuando me vio entrar, se le iluminó la cara. «Mamá, qué sorpresa. ¿Todo bien?» Asentí intentando mantener la calma. «Solo quería verte, hijo. ¿Cómo va todo con Nerea?» «Bien, creo», murmuró sin convicción. «Últimamente está muy ocupada con el nuevo hotel de su familia. Casi no la veo». Y supe que acababa de abrirse la primera grieta. Su voz tenía un cansancio que me desgarró por dentro. «Javier, ¿me prometes algo?», pregunté intentando que no se notara la tensión que me recorría el pecho. Él se giró con esa expresión ingenua que siempre tuvo cuando era pequeño. «Claro, mamá, lo que quieras». Tragué saliva. «Si algún día algo no te parece correcto, no lo ignores». Sonrió sin entender. «¿De qué hablas, mamá?». Negué con suavidad. «De nada, hijo. Solo cosas que una madre siente». Salí del taller antes de que mi voz me traicionara. El aire frío de Logroño me golpeó el rostro como un recordatorio de que no podía permitirme flaquear. Tomé el móvil y volví a llamar a Álvaro, el fotógrafo. «Necesito una copia física del vídeo», le pedí. «Por supuesto, doña María. ¿Va a denunciarla?» Cerré los ojos. No todavía, pero algo me dice que esta historia apenas empieza. Mientras esperaba que me entregara el pendrive, algo dentro de mí se acomodó de una manera nueva. La tristeza dejó paso a una calma extraña, casi peligrosa. Me di cuenta de que había pasado la vida enseñando a mi hijo a decir siempre la verdad, a ganarse todo con trabajo, a no depender de nada que no fuera su propio esfuerzo. Y ahora, la mentira más grande de su vida dormía cada noche a escasos centímetros de él. Pero Nerea aún no sabía quién era yo. No sabía que había heredado de mi madre una paciencia feroz y de mi padre una astucia que jamás presumí, pero que siempre estuvo ahí, silenciosa. No sabía que yo también sabía guardar secretos. Porque si algo me han enseñado los años, es que las verdades más duras no se gritan, se preparan, se siembran, y cuando están maduras caen solas. Los días siguientes fueron una tormenta disfrazada de normalidad. Por fuera, mi rutina seguía igual. El café caliente por las mañanas, mis paseos al mercado, las conversaciones breves con Javier. Pero por dentro todo había cambiado. Cada palabra que escuchaba de Nerea sonaba distinta. Cada sonrisa suya me parecía un disfraz pulido. Me llamaba de vez en cuando, con esa voz suave suya, para mantener las apariencias. «Doña María, ¿cómo está? A ver si pasamos a verla». Una amabilidad vacía, como las promesas que se dicen solo porque toca decirlas. Yo respondía con calma,
pero mi mente estaba en otra parte. Sabía que una acusación sin pruebas podría destruir a Javier más que la propia verdad. Tenía que esperar. Tenía que preparar cada paso. El sábado siguiente recibí un mensaje de Álvaro. Señora, ya tengo el vídeo impreso. Y hay un detalle más. Algo que debería ver. Un escalofrío me recorrió la columna. Fui a su estudio esa misma tarde. Me recibió nervioso, sosteniendo una carpeta gruesa. He revisado el material cuadro por cuadro y encontré esto. Extendió sobre la mesa varias capturas ampliadas. En una se veía claramente la pequeña caja dorada. Pero en la siguiente, un detalle me dejó sin aliento. En la tapa de la caja aparecía un sello con las iniciales VG. ¿VG? Murmuré. Álvaro asintió. Sí, me tomé la libertad de investigar. Es el logotipo de una joyería muy exclusiva de Bilbao, Vega Gemas. Levanté la vista. ¿Ha dicho Vega? Sí, ¿la conoce? Claro que la conozco. Respondí sintiendo cómo el frío se me metía en los huesos. Era la joyería de la familia Urrutia Vega, la familia de mi nuera. En ese instante comprendí que el asunto era mucho más profundo de lo que había imaginado. No solo el otro hombre trabajaba para Nerea. Toda la estructura de aquella boda había sido una escenografía cuidadosamente montada por su familia. Si los Urrutia Vega estaban detrás, aquello que Nerea entregó a Óscar no era un simple anillo. Era otra cosa. Algo que, evidentemente, necesitaban ocultar. Guardé las fotografías con un cuidado casi ritual. Le agradecí a Álvaro su paciencia y salí del estudio con paso firme, consciente de que cada detalle era ahora una pieza en un rompecabezas mucho más grande. Necesitaba pensar con claridad. Esa noche abrí mi viejo cuaderno de tapas marrones, el mismo donde durante años había anotado pensamientos, cuentas y recuerdos, y escribí 3 palabras que parecían susurrarme desde la voz de mi difunto marido Tomás. Seguir el dinero. Él siempre repetía aquello cuando algo no cuadraba. En los secretos, María, la verdad nunca se esconde en lo que dicen, sino en lo que pagan. A la mañana siguiente, decidida, fui al banco donde manteníamos una cuenta conjunta, Javier y yo, para gastos familiares. Revisé los movimientos del último año con una atención que jamás había tenido. Y entonces lo vi. Una transferencia grande, realizada apenas 3 días después de la boda. El destinatario, Óscar Linares. La cantidad, 25.000 euros. Sentí que el corazón se me detenía. Era imposible que Javier hubiera hecho ese pago. No tenía esa cantidad disponible. Si no había sido él, solo podía haber sido Nerea. Guardé el recibo y caminé de regreso a mi piso intentando mantener la calma. De pronto, todo encajaba. Aquella boda no había sido una unión, había sido un trato, y mi hijo era el único que desconocía la verdad. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los tejados del casco antiguo, escuché el timbre. Abrí la puerta y allí estaba ella. Nerea, impecable como siempre, con un ramo de flores blancas y ese perfume dulzón que invadía cualquier espacio. Sorpresa, suegra. He pasado a verla un ratito. Sonreí con la misma cordialidad que uno usa ante un desconocido. ¡Qué gusto, hija! Entró sin esperar a que la invitara y se acomodó en el sillón como si fuera suyo. Javier llegará más tarde, comentó mientras dejaba el bolso sobre la mesa. Está trabajando muchísimo, pero claro, así es la vida. Preparé café para las 2, intentando que mis manos no delataran la tensión. Sus ojos se paseaban por mi casa como quien evalúa el valor de cada objeto. ¿Y cómo sigue, doña María? Me dijeron que últimamente va usted mucho por el centro. Su tono era amable, pero sus ojos no. Aquella mujer sabía más de lo que aparentaba. Sí, respondí con tranquilidad. Tenía algunos asuntos personales que resolver, cosas del pasado. El silencio se volvió espeso. Solo el tic-tac del reloj del comedor marcaba el tiempo entre nosotras.
De pronto, Nerea dejó la taza sobre el plato y dijo con una voz suave, casi ensayada: «Doña María, usted es una mujer inteligente. Sé que a veces no ha confiado en mí, pero le prometo que amo a su hijo». La miré directamente, sin pestañear. Sus palabras eran correctas, pero sus pupilas se dilataron cuando las pronunció. Mentía. Y yo lo sabía. Cuando Nerea se marchó, cerré la puerta despacio. Mi corazón latía deprisa, no por miedo, sino por la certeza silenciosa que había crecido en mí. Aquella visita no era una cortesía, era una advertencia. Sabía que yo me movía, aunque aún no sabía exactamente cuánto. Temía que hubiera descubierto que estaba siguiendo el rastro que ella y su familia llevaban meses intentando ocultar. Fui a mi habitación, abrí el cajón inferior del armario y saqué la memoria USB con el vídeo, junto con el recibo bancario donde aparecía claramente la transferencia a Óscar Linares. Lo guardé todo en una caja metálica, esa que siempre había utilizado para proteger lo importante. Allí también estaba la carta que mi marido, Tomás, me dejó antes de morir. «Por si alguna vez necesitas recordar quién eres», decía la nota escrita con su letra firme. Sonreí con un nudo en la garganta. No era solo la madre de Javier, era la esposa de Tomás Beltrán, un hombre honesto hasta su último aliento, y la familia Urrutia Vega estaba a punto de descubrir que no se juega impunemente con la memoria de un Beltrán. Apagué la luz, pero mis pensamientos siguieron despiertos. Sabía que al día siguiente comenzaría la siguiente fase. Ya no bastaba con observar ni recopilar pruebas. Ahora era el momento de mover las piezas. Si ellos habían montado un juego, no imaginaban que esta vez la jugadora sería yo. Amanecí antes del alba. El aire olía a lluvia reciente y a café recién hecho, el aroma que siempre llenaba nuestra casa cuando Tomás se levantaba temprano. Me miré al espejo. Las arrugas seguían allí, las mismas de siempre, pero mis ojos ya no tenían inocencia, solo determinación. Me puse una blusa beige, recogí el pelo y salí hacia la estación. Sabía exactamente a dónde ir. Vega Gemas, la joyería de los Urrutia Vega, en el centro de Bilbao. El nombre brillaba en letras doradas sobre una fachada impecable de cristal. Al entrar, me envolvió un olor a lujo, frío y calculado. Un joven de traje negro me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo a recoger un pedido», respondí con calma. «Estámome a nombre de Nerea Urrutia Vega». El joven tecleó en su ordenador. «Nerea Urrutia Vega de... ¿Beltrán?» «Exactamente», dije sin pestañear. Mientras esperaba, mis ojos recorrían las vitrinas. Collares, anillos, piezas que costaban más de lo que yo había ganado en meses enteros de trabajo. Cada objeto tenía una historia detrás, y yo estaba a punto de descubrir la de aquella pequeña caja dorada. Entonces, una mujer salió del fondo. Su presencia era tan imponente como la fachada del negocio. Cabello recogido con precisión milimétrica, ropa impecable y mirada dura como el granito. «Soy Patricia Urrutia Vega», anunció. La madre de Nerea. Por dentro me tensé, pero mantuve la serenidad. «¿Puedo saber por qué pregunta por mi hija?», dijo con un tono tranquilo, aunque cargado de desconfianza. No esperaba encontrarme con ella tan pronto. Aún así, no dejé que me viera dudar. «Solo he venido a recoger un encargo que quedó pendiente», respondí. Ella arqueó una ceja con un gesto estudiado, casi felino. «Curioso», murmuró. «Mi hija no ha hecho ningún pedido últimamente». La frase de Patricia Urrutia Vega cayó con un tono que mezclaba cortesía y amenaza. No me inmuté. Respiré despacio, como hacía cuando mis alumnos del colegio intentaban mentirme con descaro. «Tal vez sea un error», respondí con una sonrisa tranquila, casi amable. «Seguramente», murmuró ella, ladeando mínimamente la cabeza mientras me observaba como si buscara fisuras. «Pero si vuelve a necesitar algo, no dude en avisarnos. Nos gusta saber quién se interesa por nuestros asuntos».
La frase no era una oferta, era una advertencia. Salí de la joyería con el corazón acelerado, aún sintiendo la mirada de aquella mujer en mi nuca. Sabía exactamente lo que había visto en sus ojos. Miedo. Patricia sabía algo, y ese supuesto pedido inexistente debía de ser mucho más importante de lo que intentaba aparentar. Caminé hacia la esquina, todavía procesando la conversación, cuando escuché una voz suave a mi espalda. Doña María. Me giré. Era un hombre mayor, de cabello blanco, uniforme de seguridad y mirada honesta. Perdone que la pare. ¿Usted fue esposa de don Tomás Beltrán? Me quedé helada. Sí, lo conoció. Trabajamos juntos hace muchos años. Él venía a revisar los sistemas eléctricos cuando todo esto empezó a construirse. Era un hombre correcto, muy decente. Asentí, conteniendo la emoción. Sí, siempre lo fue. El vigilante bajó la voz. Perdóneme que me meta, pero hace un par de semanas vino un joven preguntando por usted. Dijo ser amigo de su nuera. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Un joven? ¿Recuerda su nombre? Adrián. Algo así como Linares. Sentí que la sangre se me helaba. Le agradecí con un apretón de manos y caminé deprisa hacia la parada del autobús. Mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Por qué Óscar Linares, el amante de Nerea, estaba buscando información sobre mí? ¿Qué podía querer de una maestra jubilada de Logroño? Esa noche abrí la caja metálica donde guardaba todas las pruebas, el vídeo, las fotos impresas, el recibo de la transferencia. Encima coloqué una hoja nueva de mi cuaderno y escribí un título. Plan U, Vega. Debajo anoté 3 nombres: Nerea Urrutia Vega, Óscar Linares, Patricia Urrutia Vega, y en mayúsculas añadí: motivo, dinero. Sentía que estaba cerca de descubrir algo grande, pero aún no entendía qué. Lo supe 2 días después, cuando recibí la llamada de Álvaro. Su voz sonaba temblorosa. Doña María, tengo malas noticias. Entraron a mi estudio anoche. Me quedé inmóvil. ¿Qué se llevaron? No las cámaras, no el dinero. Tragó saliva. Solo mi ordenador y las copias del vídeo. El silencio que siguió fue tan contundente que me perforó los oídos. ¿Estás bien, Álvaro? Sí, pero creo que me están vigilando. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Ellos sabían que nosotros sabíamos, y eso significaba que el juego acababa de cambiar. Esa misma tarde tomé una decisión. Fui a visitar a un viejo amigo de Tomás, Ramiro Duarte, un contador retirado que durante años había trabajado con empresarios de La Rioja. Un hombre que conocía los movimientos de dinero mejor que cualquiera. Y si había algo que seguir, él lo encontraría. Encontré a Ramiro Duarte en su pequeño despacho, rodeado de carpetas y facturas antiguas. María Beltrán, ¿cuánto tiempo?, dijo sonriendo mientras dejaba a un lado su calculadora. Hacía años que no lo veía. Desde que Tomás murió, había evitado ese círculo de amistades que me recordaban demasiado a él, pero ahora necesitaba a Ramiro más que nunca. Ramiro, necesito tu ayuda. Y necesito que lo que te cuente se quede entre nosotros. No hizo preguntas, solo me hizo un gesto para sentarme. Le conté todo: el vídeo, la caja dorada, la joyería Urrutia Vega, la transferencia de 25.000 euros, el robo en el estudio de Álvaro y la sensación creciente de que la familia de mi nuera estaba ocultando algo mucho más grave que una infidelidad. Ramiro escuchó sin interrumpirme. Cada cierto tiempo asentía, como si ya intuyera parte del entramado. Cuando terminé, se quitó las gafas y dijo con una frialdad que me atravesó: si lo que me cuentas es cierto, María, no es solo un engaño matrimonial, es blanqueo de dinero. Sentí que la sangre me abandonaba las manos. Los Urrutia Vega son conocidos por usar empresas interpuestas para mover fondos. No lo hacen directamente. Siempre utilizan a terceros. ¿Y tu hijo? ¿Javier?, pregunté con un hilo de voz.
Tu hijo es un peón, María. Lo usaron para legitimar movimientos sospechosos. Y si no haces algo pronto, lo arrastrarán con ellos. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Javier, mi niño, atrapado en una red criminal sin sospecharlo. Me quedé en silencio, intentando procesarlo. Ramiro, con expresión grave, añadió: tienes dos opciones, denunciar ahora o esperar el momento adecuado para que caigan solos. Pero si eliges la segunda, necesitarás pruebas sólidas, muchísimas. Las tendría, lo dije sin dudar. Ramiro sonrió levemente. Y necesitarás una aliada. Conozco a alguien en la fiscalía que debe saber esto. Salí de su despacho con una mezcla de miedo y claridad. Ya no se trataba solo de proteger a Javier, se trataba de hacer justicia, de limpiar el nombre de Tomás. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí una frase que me salió del alma. Ellos tienen dinero, yo tengo tiempo, y con tiempo una madre puede derrumbar un imperio. Desde ese día, mi vida se convirtió en una coreografía calculada. Por las mañanas salía a caminar como siempre, saludando a los vecinos, comprando pan, fingiendo que todo era normal. Por las tardes me reunía en secreto con Ramiro para revisar documentos, y por las noches escribía en mi cuaderno, como si preparara la última lección de mi vida. Ramiro cumplió su palabra. Me presentó a Claudia Rivera, abogada de la Fiscalía especializada en delitos financieros. Tenía poco más de 40 años, mirada firme y una paciencia admirable. Cuando le conté mi historia no se rió, no dudó. No me trató como a una anciana alarmista, solo dijo: vamos a hacerlo bien. Pero todo debe parecer natural. Si los Urrutia Vega sospechan, desaparecen. Acordamos trabajar en silencio. Claudia investigaría los movimientos bancarios de las empresas vinculadas a la familia. Ramiro rastrearía transferencias internacionales y yo debía convertirme de nuevo en la suegra amable, cariñosa, ingenua. Una tarea difícil, pero no imposible. El primer paso era recuperar la confianza de Nerea. La llamé un jueves por la tarde. Nerea, hija, quería invitarte a comer. Prepararé tu pasta favorita. Lo dije con una naturalidad tan bien ensayada que incluso yo me sorprendí. La reacción de ella fue inmediata. Abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Oh, doña María, qué detalle. Claro, me encantaría». Cuando llegó venía impecable. Vestido color crema, perfume caro, su melena perfectamente arreglada. Una imagen estudiada. Yo la recibí con una sonrisa cálida. «Te ves radiante, hija. Javier debe de estar encantado contigo». Soltó una risita breve, bajando la mirada. «Bueno, hacemos lo que podemos». Durante el almuerzo hablé de banalidades. El clima, las flores del pequeño parque al que suelo ir por las mañanas, una receta nueva que había visto en un programa de televisión. Todo en un tono amable, casi entrañable, como si la vida fuera perfecta y no hubiera descubierto su secreto. Pero yo no hablaba para entretenerla. Observaba cada gesto, cada palabra, cada sombra que cruzaba sus ojos. En un momento, su móvil vibró sobre la mesa. Ella lo miró, frunció el ceño y giró el aparato rápidamente. Fue solo una fracción de segundo, pero suficiente para que yo viera el nombre del contacto iluminado en la pantalla. Óscar S. Mi corazón se tensó, pero mi rostro siguió tan sereno como antes. Le serví más vino, fingiendo no haber visto nada. Minutos después, llegó otra llamada. «Perdón, tengo que contestar». Se levantó y salió al pequeño balcón que da al patio interior. Me acerqué un poco, sin hacer ruido. Su voz se volvió una línea fría y cortante. «Te dije que no me llames cuando estoy con ella». «No, todavía no. Ya te he dicho que lo haré cuando llegue el momento». La frialdad, la impaciencia, la autoridad. Nada que ver con la nuera dulce que fingía ser frente a Javier. Esa era la verdadera Nerea Urrutia Vega, la que manipulaba, escondía y controlaba. Cuando volvió, sonreía como si nada. «Perdón, era del hotel. Siempre problemas».
Asentí despacio. Claro, hija, los negocios son complicados. Y mientras recogía los platos pensé, negocios o fraudes. Esa misma noche me reuní con Ramiro y Claudia. Les conté todo, incluso la llamada que había escuchado. Claudia anotó con rapidez. Entonces, la relación con Linares continúa. Eso es útil. Si logramos registrar una llamada más, podemos usarla como prueba de asociación ilícita. Ramiro intervino. Si rastreamos los depósitos vinculados a Vega Gemas, seguro encontraremos la ruta del dinero. Claudia me miró con seriedad. Doña María, tiene que tener cuidado. Esa familia no solo miente, también compra silencios. Lo sé, respondí sin titubear. Precisamente por eso no pienso vender el mío. Las siguientes semanas fueron una coreografía silenciosa. Todo debía parecer normal. Yo continué mis rutinas. Paseos por la mañana, la compra en el mercado, llamadas cortas a Javier, visitas ocasionales a Nerea. Ella no sospechaba nada. De hecho, parecía más confiada que nunca. Mientras tanto, Claudia consiguió algo crucial, una orden para intervenir discretamente una de las líneas telefónicas vinculadas a Vega Gemas, la joyería familiar. Era el principio de una grieta. Y cuando una grieta aparece, tarde o temprano, el muro entero cae. Las piezas empezaban a encajar de una forma tan precisa que resultaba inquietante. Ramiro descubrió que las transferencias realizadas desde Vega Gemas y otras empresas vinculadas a los Urrutia Vega terminaban en una cuenta en Panamá, a nombre de Linares Consulting, la supuesta empresa vinculada a Óscar Linares, el amante de mi nuera. Lo que para el mundo parecía una empresa de asesoría era, en realidad, un sumidero financiero. Mientras tanto, yo seguía interpretando a la suegra complaciente. Enviaba mensajes a Nerea, la visitaba. Fingía admiración por su vida perfecta y su supuesta habilidad para dirigir proyectos hoteleros. Ella comenzó a relajarse, convencida de que aquella vieja ingenua había aceptado por fin su papel secundario. Pero el destino, como siempre, tiene un sentido del humor cruel. Una tarde Javier llegó a mi casa con los ojos hinchados y el gesto apagado. «Mamá, ¿tú sabías algo?» El estómago se me encogió. «¿De qué hablas, hijo?» «Creo que Nerea me está mintiendo. Dijo que fue a visitar a su madre en Bilbao, pero el GPS del coche marcó otra ciudad, Santurtzi, y no sé qué pensar». Mi mente trabajó deprisa. No podía destapar nada todavía. Cualquier movimiento precipitado podía poner en peligro la investigación. Quizás se confundió, hijo, o fue por trabajo. Javier negó con la cabeza. «No, mamá. Hay algo más. Lo siento. Lo voy a averiguar». Lo abracé con fuerza, conteniendo las lágrimas. Si él descubría la verdad antes de tiempo, todo aquello que estábamos preparando con Claudia y Ramiro se vendría abajo. Necesitaba ganar unos días más. Esa noche llamé a Claudia. «Tenemos que acelerar, Javier ya sospecha». «Lo entiendo», respondió. «Y justo iba a avisarle de algo. Hemos encontrado una transferencia nueva. Esta vez desde la cuenta personal de tu hijo hacia una empresa fantasma en Panamá». «¿Cómo? Pero Javier no haría eso». «No lo ha hecho. Nerea está utilizando sus datos. Firmó con una copia falsificada de su firma». Sentí que el corazón me daba un vuelco. No solo lo engañaba, lo estaba hundiendo legalmente, y con intención. Colgué y abrí la caja metálica donde guardaba todo: el vídeo, las fotos, los recibos, las notas con flechas y conexiones. Coloqué encima una hoja nueva y escribí: «Última lección. Cuando subestiman a una madre, pierden la partida». El amanecer siguiente fue distinto. El cielo estaba cubierto, el aire denso, como si la ciudad entera supiera que algo estaba a punto de romperse. Me miré al espejo. Una mujer de cabello gris, rostro sereno, pero con una mirada firme. Una mirada que ya no temía nada. «Tomás», susurré, «ha llegado el momento».
Tomé el teléfono y llamé a Ramiro. Hoy lo hacemos. ¿Estás segura, María? Más que nunca. El plan era sencillo y letal. Dejar que los Urrutia Vega se incriminaran solos. Ramiro había preparado una cuenta simulada, una trampa digital vinculada a un fondo ficticio. La familia, tan confiada en su poder, no tardaría en usarla para mover dinero, y cuando lo hicieran, quedarían atrapados en su propia red. El plan estaba casi completo. Nerea y su madre caerían en la trampa buscando mover dinero nuevo. Yo debía ser el cebo perfecto, la suegra confiada que por fin les abría una puerta de oportunidad. A media mañana la llamé. Nerea, ¿puedes pasarte por casa esta tarde? Quiero hablar contigo de algo importante. Su voz sonó dulce, casi curiosa. Claro, suegra. ¿Pasa algo? Solo quiero asegurarme de que Javier esté tranquilo. Últimamente lo noto tenso. Ah, sí, el trabajo. Lo sé, hija, pero creo que hay algo que podría ayudarle. Dejó un silencio calculado. Encontré unos papeles antiguos de Tomás, inversiones. Creo que aún tienen valor. Eso bastó. A las 5 en punto, su coche oscuro se detuvo frente a mi casa. Entró sonriendo, fingiendo ese cariño impostado que tanto había visto. Traía una bolsa de regalo entre las manos. Para usted, doña María, un perfume, porque siempre huele a hogar. Si supiera que pronto todo su perfume se mezclaría con el olor metálico de la verdad. Nos sentamos en el comedor. Entonces, ¿qué era eso de los papeles? Preguntó con un interés apenas disimulado. Sí, querida. Tomás guardaba estos documentos de una cuenta en el extranjero. Pensé que podríamos revisar si aún existe. Javier podría usarlos. Sus ojos brillaron como si hubiera encontrado un tesoro. En serio, déjeme verlos. Le pasé una carpeta con el logo de una empresa ficticia, Beltrán Investments. Dentro había copias de movimientos diseñados por Ramiro. Transacciones limpias, fechas coherentes, todo perfectamente preparado. Nerea observó cada página con atención profesional. Esto podría valer muchísimo dinero, murmuró. ¿Tú crees? Dije con voz insegura, interpretando mi papel. Claro, si me deja revisarlo, puedo ayudar a moverlo. Mi madre tiene contactos, gente que sabe invertir. La naturalidad con la que hablaba de mover dinero para ayudar me revolvió el estómago. Confío en ti, hija, pero prométeme que Javier no sabrá nada por ahora. No quiero ilusionarlo. Por supuesto, suegra, sonrió. Esto queda entre nosotras. Y así mordió el anzuelo. Esa misma noche, Ramiro y Claudia me llamaron. El dinero simulado ha sido transferido, dijo Ramiro. ¿Qué? Pregunté conteniendo la respiración. Desde el sistema de Vega Gemas, directamente a la cuenta trampa que preparamos. Claudia añadió. Tenemos todo registrado, incluyendo el acceso. ¿Desde la IP de quién? Pregunté. Ella respondió sin titubear. Patricia Urrutia Vega, desde su oficina personal. Por primera vez en semanas sonreí de verdad. La red había comenzado a cerrarse, pero sabía que aún faltaba la última jugada, la que pondría a todos frente a sus propios pecados. Los Urrutia Vega creían ser intocables. Creían que una mujer de mi edad no podía enfrentarse a ellos. Creían que Javier sería su pieza más fácil, pero yo llevaba una vida entera aprendiendo a leer mentiras. Y ahora tenía pruebas suficientes para hacerlos caer, uno por uno. Lo peor o lo mejor estaba por venir. Proteger a Javier y al mismo tiempo dejar que él mismo viera la verdad con sus propios ojos. Ese era el equilibrio más difícil de toda mi vida. 2 días después de que la trampa funcionara, lo invité a cenar. Preparé su plato favorito de cuando era niño, ese guiso que siempre le hacía sonreír. ¿Recuerdas esto? Le pregunté mientras le servía la sopa caliente. Claro, mamá, dijo con la voz apagada. No lo comía desde que papá vivía. Nos miramos en silencio, un silencio largo de esos que contienen años enteros de amor,
pérdidas y preguntas sin respuesta. Respiré hondo. Hijo, necesito que vengas conmigo mañana. Hay algo que tienes que ver. ¿Qué pasa, mamá? Confía en mí. Al día siguiente lo llevé al edificio donde Claudia y Ramiro lo habían preparado todo. En una sala pequeña, frente a una pantalla grande, nos esperaban ellos junto a 2 agentes de la fiscalía. Javier entró confundido, inquieto. ¿Qué es esto?, preguntó. Solo mira, respondí. La pantalla se encendió. Primero aparecieron los registros de las transferencias. Nombres de empresas fantasma, cuentas en Panamá, documentos con firmas falsificadas. Luego, las capturas del sistema de seguridad de Vega Gemas. Nerea y Patricia firmando órdenes bancarias, autorizando movimientos ilegales, transfiriendo fondos hacia la cuenta trampa creada por Ramiro. Javier se quedó paralizado. Su rostro perdió el color. Eso no puede ser. Claudia intervino con voz firme y profesional. Todo indica que su esposa utilizó su nombre y su firma para operaciones ilegales. Pero usted está limpio, señor Beltrán. Su madre nos ayudó a demostrarlo. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Tú hiciste esto? Asentí. Sí, por ti, hijo, y por tu padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, no sé qué decir. No digas nada, Javier, solo aprende. Las sonrisas fáciles suelen esconder los silencios más peligrosos. Tu padre siempre decía que la avaricia deja huellas, y hoy has podido verlas. Javier cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Me agaché y lo abracé en silencio. No había triunfo en ese abrazo. Solo alivio. Solo amor. Solo el final de una mentira que estuvo a punto de destruirlo todo. Nerea y los Urrutia Vega serían detenidos en cuestión de horas. Pero para mí, la justicia ya estaba hecha. Había recuperado la dignidad de nuestra familia sin levantar la voz, sin perder la calma, sin dejar de ser quien era. Esa noche, de regreso en mi casa, abrí mi cuaderno y escribí las últimas líneas de mi lección final. El amor de una madre no es ciego, solo espera el momento justo para ver. El amanecer siguiente no sonó como los demás. No eran pájaros ni viento, era el eco de las sirenas que rompían la quietud de Bilbao. Desde la ventana de la sala, con una taza de café entre las manos, observé los vehículos de la fiscalía detenerse frente a Vega Gemas. Nerea y Patricia aún no sabían que todo había terminado. Yo sí. El sol comenzaba a iluminar los edificios cuando sonó mi teléfono. Era Ramiro. María, ya están dentro. Han encontrado los documentos, las cuentas, las firmas. No hay escapatoria. ¿Y Nerea?, pregunté en voz baja. Ramiro respondió con firmeza. La arrestaron en su casa hace 15 minutos. Cerré los ojos. No sentí venganza, ni triunfo, ni rabia. Solo un cansancio profundo, como si mi cuerpo por fin soltara un peso que llevaba años soportando. La justicia, cuando llega, no trae alegría, trae paz. Poco después escuché pasos apresurados en el pasillo. Era Javier, pálido, deshecho, temblando. Mamá, la arrestaron. Vinieron los agentes delante de los vecinos. Se la llevaron sin dejarme decir nada. Lo miré con calma, una calma que solo se consigue cuando ya no queda nada que temer. Lo sé, hijo, era necesario. Javier se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con ambas manos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque amabas, Javier, respondí suavemente, y el amor a veces nos roba la vista. Lo abracé sintiendo su respiración entrecortada en mi hombro. Ahora toca aprender a mirar distinto, le dije, con el corazón, pero también con la memoria. Horas más tarde, la noticia ya estaba en todos los canales. Escándalo financiero. La familia Urrutia Vega detenida por fraude internacional. Las imágenes mostraban a Patricia esposada, intentando cubrirse el rostro,
y a Nerea entrando en un vehículo policial con la cabeza baja. Detrás de ellas, agentes retiraban cajas de documentos de la joyería. Nadie sabía que, detrás de todo ese desplome, había una mujer mayor que sin gritos ni amenazas había tejido justicia con la precisión paciente de una aguja. Esa noche, el silencio de mi casa era distinto, no pesaba, no dolía, liberaba. Javier se quedó conmigo, no hablamos mucho, pero antes de dormir me tomó la mano. Mamá, prometo que voy a honrar lo que hiciste, y a papá también. Solo prométeme algo, hijo, dije con voz suave. Lo que sea. Que no olvides quién eres. El apellido Beltrán no se mide por el dinero, se mide por la decencia. Asintió con los ojos rojos y se fue a descansar. Cuando quedé sola, entré en el cuarto de Tomás. Todo seguía igual. Su reloj de pulsera, sus libros ordenados por tamaño, la foto del día en que inauguramos nuestra primera casa. Me senté en la cama y respiré hondo. Lo logramos, viejo, murmuré. Protegimos lo que construimos. Pero el destino aún guardaba una última visita. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Abrí y allí estaba Álvaro, el fotógrafo, con una carpeta en la mano. Doña María, dijo con respeto, quería entregarle esto en persona. Me tendió un sobre marrón. Es la copia del vídeo original, el que me robaron. ¿Cómo lo recuperaste?, pregunté con asombro. Lo tenía almacenado en la nube. Me costó rastrearlo, pero aquí está. Tomó aire. Y también quería pedirle disculpas. Me dio miedo seguir ayudándola. Y desaparecí. Pero vi las noticias y tenía que venir a darle las gracias. Le sonreí con ternura. Álvaro, no me debes nada. Cada uno actúa como puede cuando el miedo llama a la puerta. Antes de irse, me miró con un respeto nuevo. ¿Sabe, doña María? Su historia merece ser contada. Y por primera vez pensé que quizá tenía razón. No, hijo. Mi historia solo merece ser recordada por quienes aprendan algo de ella. Eso le dije a Javier aquella tarde, cuando cerré la puerta tras la visita de Álvaro. Me quedé un momento en silencio, con el sobre en la mano. Luego fui al comedor, lo abrí y saqué la fotografía. Era la imagen congelada de la boda de Javier y Nerea. Ella sonriendo de manera impecable, él mirándola con un amor limpio que ahora me rompía el alma. A un lado aparecía yo, con lágrimas de emoción, creyendo que estaba presenciando el comienzo de una vida feliz para mi hijo. Pero lo que me heló no fue eso. Fue lo que había detrás, en un pequeño reflejo del espejo del salón. Patricia Urrutia Vega observándome fijamente. Una expresión que entonces no comprendí. Una mezcla de desprecio y miedo, como si ya supiera que un día su poder terminaría y que sería por mis manos. Guardé la foto y abrí mi cuaderno. Escribí la penúltima frase de mi historia. Las máscaras siempre caen, pero algunas tardan más que otras. Esa noche dormí profundamente, sin sueños y sin culpas. Porque cuando una madre defiende lo que ama con inteligencia, no necesita gritar para ganar. Solo necesita esperar el momento perfecto para enseñar. Han pasado 3 meses desde aquel día. El invierno se ha ido, llevándose consigo los últimos restos de miedo que quedaban en esta casa. La prensa ya encontró otro escándalo del que hablar, y los Urrutia Vega se enfrentan a su juicio, mientras su imperio, ese que parecía intocable, se desmorona poco a poco. Y Javier volvió a sonreír. A veces viene por las tardes con un pequeño ramo de flores. Se queda conversando hasta que cae el sol. Me ayuda a arreglar el jardín, repara lo que el tiempo ha desgastado, y al despedirse, me abraza con una ternura que creí perdida. Gracias, mamá, me dice siempre. No me des las gracias, hijo. Solo prométeme que esta vez vas a elegir con los ojos abiertos. Él asiente, porque sabe que la lección no fue solo mía, también fue suya. Desde entonces, mi vida se ha vuelto más simple. Ya no reviso cuentas,
ni documentos, ni grabaciones. Ya no vigilo sombras ni guardo pruebas. Solo cuido mi jardín, leo los viejos libros de Tomás y escribo. Escribo para no olvidar. Escribo para que, si algún día alguien encuentra estas páginas, entienda que la justicia no siempre requiere ruido ni fuerza. A veces basta con una mujer mayor, un cuaderno y un poco de paciencia. Una tarde, Ramiro vino a visitarme con una carta en la mano. Claudia me pidió que te la entregara, dijo. La abrí con cuidado. Era un agradecimiento formal, pero entre líneas había algo más. Respeto. Su caso inspiró a varias mujeres mayores a denunciar fraudes familiares. Gracias por su valor silencioso. Sonreí al terminar de leer. No lo hice por inspiración, pensé. Lo hice porque no iba a permitir que el amor de una madre fuera usado como arma contra ella misma, y porque nadie vuelve a engañar a un Beltrán 2 veces. Ramiro se quedó un rato más tomando café conmigo en la cocina, observando cómo la luz del atardecer pintaba las paredes de tonos dorados. ¿Y ahora qué harás, María?, preguntó con una sonrisa tranquila. Vivir, respondí sin pensarlo. Por fin, sin deberle nada a nadie. Ramiro asintió despacio. Tomás estaría orgulloso de ti. Lo sé, murmuré, sintiendo ese pequeño pellizco cálido que siempre me dejaba su nombre. Esa noche, antes de acostarme, salí al balcón. Desde allí, la ciudad parecía un puñado de estrellas caídas, dispersas entre los tejados antiguos del casco histórico de Logroño. El viento traía olor a lluvia, un aroma que siempre me recordaba a mi juventud, a las primeras mañanas en que iba a dar clase cargada de cuadernos y ganas de cambiar el mundo. Recordé mis años de maestra, las aulas llenas, las voces inquietas de mis alumnos, aquella esperanza ingenua de que una palabra podía transformar una vida. Y comprendí que de alguna manera sí lo había hecho, porque enseñar no es solo dar lecciones. A veces, el silencio educa más que los gritos. Fui a mi escritorio y abrí mi cuaderno por última vez. Escribí la fecha y la frase final. Esta es la última lección de María Beltrán. El tiempo no envejece a las mujeres que saben esperar. Solo afina su mirada para ver la verdad. Cerré el cuaderno con suavidad y lo guardé en la caja metálica, junto con la carta de Tomás y la foto de la boda de Javier. Apagué la lámpara, dejé que el silencio llenara la habitación y por primera vez en muchos años sentí que la vida me debía una sonrisa. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba cálido por la ventana, escuché el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Álvaro, el fotógrafo. Llevaba una cámara nueva colgada al cuello y una sonrisa tímida. «Doña María», dijo rascándose la nuca, «quería pedirle un favor». «Dime». «Estoy preparando una exposición de retratos sobre mujeres fuertes. Me gustaría incluirla». Me reí con sinceridad. «Yo no soy una mujer fuerte, Álvaro. Soy una mujer cansada». «Entonces quiero retratar eso», respondió. «La paz después de la tormenta». Acepté. Nos sentamos en el jardín, entre mis rosales recién podados. Álvaro colocó la cámara, ajustó el lente y me miró. «¿Así está bien?», preguntó. «Así está perfecto», dije mientras apoyaba las manos sobre mis rodillas. El obturador sonó una sola vez. Ese clic capturó algo profundo. Una mujer mayor con mirada serena y manos firmes, no una víctima, sino alguien que había sobrevivido sin perder el alma. Álvaro prometió enviarme la fotografía en cuanto estuviera lista. «Tal vez la cuelgue en la galería», añadió. «Y debajo pondré una frase». «¿Cuál?» «Nunca subestimes el silencio de una madre». Sonreí. Esa frase bastaba. Me quedé en el jardín un rato más, dejando que el sol acariciara mi rostro. El viento movía las hojas y por un instante creí escuchar la voz de Tomás susurrando: «Lo hiciste bien, María». Y por primera vez, lo creí de verdad. A quienes estáis escuchando mi historia, quiero hablaros desde el corazón. No soy una heroína,
ni una mujer extraordinaria. Soy una madre como tantas, una mujer mayor que un día decidió no dejar que la vida ni la injusticia la arrinconaran. No os imagináis cuánto ayuda saber que no estamos solos, que nuestras experiencias pueden iluminar el camino de otros. A mi edad he aprendido que el silencio de una madre no es debilidad. Es una fuerza que se afila con los años. Si algo quiero que os quede grabado es esto: nadie debe avergonzarse de poner límites, de decir hasta aquí, aunque tiemble la voz. Y si alguna vez sentís que os están mintiendo, manipulando o usando, escuchad a vuestro instinto. Las mujeres mayores tenemos una sabiduría que no viene de los libros, sino de las heridas que han sanado despacio. Os pido que apoyéis mi historia porque al hacerlo, apoyáis también a tantas madres, abuelas y mujeres que han tenido que luchar en silencio. Compartid el vídeo. Dejad un mensaje para quienes hoy sienten miedo o vergüenza. Decidles que la edad no roba la fuerza, la multiplica. Y sobre todo, recordad esto: la dignidad no se negocia nunca. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al mantenerme firme en silencio y elegir el momento justo para actuar, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.